Oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta hora, por estar aquí, Padre mío, delante de ti y tu presencia, oh Dios. Gracias, poderoso Dios, Señor, porque tú nos guardas, tú nos bendices, Señor amado, tú nos ayudas, conforme, Padre mío, todas las cosas en el día de hoy, Señor, para hacer tu voluntad. Te lo ruego, mi Dios, en este día, Señor amado, que nos hemos congregado para ver un tema, Padre mío, Señor amado, conforme, Señor amado, al matrimonio. Te lo ruego, mi Dios, tú pones la gracia y la virtud del cielo, mi Dios, la dirección a través de tu Espíritu Santo, Señor amado. Te lo ruego, Padre mío, dale un corazón para poder comprender, entender ese corazón de discípulo, Padre mío, en el cual, Señor amado, mi Dios, recibimos cada enseñanza que viene a través de tu palabra, Señor. Te lo ruego, en esta hora bendice mis hermanos, mis hermanas que han llegado hasta este lugar, aquellos que tal vez el día de mañana verán después el video, Señor. Ayúdales, poderoso Dios, te lo ruego. En esta hora, Señor amado, toma el dominio, el control, Señor amado, mi Dios, de tu siervo, de este vaso de barro en esta hora, y sazona sus palabras, Padre mío. Señor amado, unge esta mente, estos pensamientos, este corazón, mi Dios, para que Dios Santo reciba revelación de lo alto, mi Dios, te lo ruego. Reprendo toda obra del diablo, toda obra del enemigo, Señor amado, que quisiera hacer tropiezo para todo lo que veamos, Señor amado, en esta hora. Te lo ruego, mi Dios. Da libertad, Padre mío, Señor amado, a nuestra vida, a nuestros corazones, para aceptar y recibir tu palabra. Te lo rogamos todo, mi Dios, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor los bendiga. Amén. Bueno, el motivo, todos como ya ha sido anunciado, por el cual estamos en este lugar, para ver un tema, amén, del matrimonio, y independiente de la condición de cada uno de nuestros hermanos, es necesario ver y escudriñar la palabra del Señor, lo que nos habla de acuerdo a todas estas cosas y circunstancias que el hombre, ¿verdad?, o relación pueda tener, amén, en su vida personal o matrimonial, amén. Por eso en este día le invito a que también esté usted buscando del Señor, clamando delante de la presencia de nuestro Dios, y también buscando nuestras Biblias, amén, que vamos a empezar a escudriñar la palabra del Señor en Mateo capítulo 19. Versículo 2 al 9. Ese va a ser como la base para estar viendo, amén, en cuanto a lo que habla la palabra del Señor, y Cristo mismo habla en su escritura, amén. Capítulo 19 de Mateo, del versículo 2 en adelante, amén. ¿Tienen su Biblia ahí? Sí. Para que también me ayude con la lectura. Después acerca uno de los micrófonos de esos que están ahí. Yo creo que debería ayudar ahí. Amén. Entonces, habiéndolo encontrado, damos lectura a su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Mateo 19:4, del 12 en adelante. Mateo 19, del versículo 12 en adelante. Amén. ¿Alguien más le falta? Nadie más. Amén. Aprovechando que habemos poco, siempre los hermanos preguntan cuando ya vamos a empezar a dar la lectura. Amén. Y a veces, ¿cierto? Se nos corta un poquito. Amén. Dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Es el título. No sé qué título le aparece en su Biblia. Amén. Amén. Pero aquí el Señor enseña, amén, sobre el repudio. O sea, ¿qué significa el divorcio o el repudio? Es lo mismo. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Entonces vinieron a él, dice, los fariseos, y siguieron grandes multitudes, y los halló y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquiera causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Lo que aparece en Génesis 1:27 y 5:2.
Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Así tanto que Dios, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dijeron el 7, dice: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Recuerden que ellos le estaban hablando para tentarle, amén. Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, o sea, por la dureza de aquellos judíos de aquella generación, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Dios bendiga la palabra del Señor. Tome asiento, ¿eh? Lo invito a estar buscando también Deuteronomio, capítulo 22. No aparece acá. Deuteronomio, capítulo 22. Vamos a estar viendo algunos aspectos sobre el repudio, el repudio y la fornicación. Porque aquí habla, dice, por causa de la fornicación. Resulta que en los tiempos, amén, en cuanto dice que la palabra del Señor, amén, hablaba también al pueblo de Israel. Dicen estos versículos y trata de explicar que la mujer repudiada o el hombre, en realidad era más la mujer, amén, se le hacía, ¿verdad, hermano? Repudio, podemos decir, por la fornicación, era el hecho en el acto mismo. Cuando ellos se casaban, o sea, en la luna de miel, amén, estaban en el hecho de tener ellos cierto intimidad, se comprobaba la virginidad de la mujer. En el acto mismo se comprobaba la virginidad, ¿cierto?, del novio hacia su pareja. Y dice que cuando la mujer, ¿verdad?, no tenía un sangramiento o algo, ¿verdad, hermano?, que demostrara que la mujer era virgen, dice que el hombre tenía derecho a repudiarla. ¿Por qué? Porque dice que en ese acto o en ese hecho, dice que había habido fornicación porque la mujer, es cierto, no era casada, pero posiblemente ella había fornicado con otra persona. Entonces dice que el hombre tenía derecho en ese momento, ¿cierto?, de repudiarla o de retractarse, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor, de tal vez, ¿cierto?, algunas cosas. Pero tampoco decía que la abandonara así como así. Amén. Aquí podemos ver, amén, del 13 en adelante, amén. 22:13 dice: leyes sobre la castidad. Cuando alguno tomare mujer, después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijera a esa mujer: tome y me llegue a ella, y no la halle virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella y los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí que él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no ha hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán, dice, la vestidura sobre los ancianos de la ciudad. Se da cuenta que ellos, ¿cierto?, es una evidencia, una prueba que ellos iban a tener, ¿cierto?, sobre el hecho que había, ¿cierto?, tomado, ¿verdad, hermano?, la virginidad sobre aquella mujer. Amén. Entonces dice que había algo que aprobaba y algo que podía el día de mañana también reprobar, todas esas cosas. Amén. Y dice, seguimos leyendo, amén. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, amén, y le multarán, dice, en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre esa virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Amén, hermano. Ahí vamos a ir entendiendo, ¿verdad, hermano?, que es lo que significaba, ¿verdad?, por causa de fornicación, ¿verdad, hermano?, repudiar a la pareja, en este caso a la mujer. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Seguimos leyendo, amén. Dice también,
Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, perdón, el 21, cuando entonces dice, la sacarán a la puerta de la casa de su padre. El 20, más si resultara ser verdad lo que se halló, que no se halló virginidad en la joven, entonces dice, la sacarán a la puerta de la casa del padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Amén. Entonces esa era la ley que había en aquel entonces. Amén. Para el pueblo de Israel. Amén. Si fuera, dice, sorprendido alguno acostado, dice, acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre dice que se acostó con la mujer y la mujer también. Así dice, quitarás el mal de Israel. ¿Se da cuenta, hermano, cómo era la ley o la palabra del Señor? Amén. Se expresaba para el pueblo de Israel. Amén. Si hubiera, dice, una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el joven porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Amén. Entonces dice que habían pruebas, amén, para poder fundamentar, ¿verdad? Tal vez cierto o un juicio o una decisión para aquello. Y dice que eso, ¿verdad, hermano? También para alguna mujer que pudiera decir, bueno, en algún momento, ¿cierto? Yo no tuve, cierto, complacencia, amén, ni admití la relación, pero dice que si esta mujer, ¿cierto? Tal vez fue violentada o violada, pero no se escucharon gritos alrededor de la casa, ni pidió auxilio, dice que esa mujer también iba a ser tomada por culpable. Amén, hermano, porque como que se tomaba que ella también consentía en aquella relación. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzara aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces, la joven desposada, y no hubo quien la librase. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Estamos leyendo Deuteronomio, versículo 27, capítulo 22, versículo 17. 27, capítulo 22, versículo 27. Porque él la halló, dice, en el campo, dio voces, la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven, dice, virgen, que no fuere desposada, y la tomare y se acostara con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá, dice, despedir en todos sus días. Amén, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ninguno tomará, dice, la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que a través de la ley, a través de la palabra de Dios, amén, se establecía algunos fundamentos, amén, o una ley en la cual dice que tenía que la persona, como decía, aquella virgen o aquella persona, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tomar algo que tal vez era permanente. Amén. Les dice que Dios de un principio estableció el matrimonio. Amén. Desde los principios, desde Adán y Eva, dice que Él los unió. Amén. Dice que Él estableció, ¿verdad, hermano?, la unión sobre aquellos. Y dice que eso a través de la escritura, como se piensa muchas veces, dice que Dios no ha cambiado esa situación. Amén. Ahora muchos nosotros podemos ver y entender. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que muchos pueden comprender o entender que todo aquello ha cambiado, pero dice la palabra de Dios que no ha cambiado. Marcos 10, versículo 11 y 12. Perdón, Génesis, vamos a ir primero, Génesis 24, 3 y 4. Ahí vamos a hablar, ¿verdad? De alguna forma, cómo Abraham, amén, dice que buscó
no una pareja, sino que una esposa para su hijo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, de su parentela, amén. Génesis 24, 3 y 4 dice, por eso decía Jesús que desde un principio dice que no fue así. Cuando hicieron aquellos judíos para tentarle, bueno, entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Jesús dice desde un principio no fue así, porque aquí Abraham, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor, ¿verdad? No estaba él permitiendo, ¿verdad? Simplemente una relación, sino que un lazo conyugal. Dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Y el 4 dice, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, hermano. Así que lo que nosotros entendemos, recibimos, amén, eso también tenemos que hacer delante del Señor. Porque dice que esa relación tan especial, esa unión que hace Dios, amén, dice que nosotros tenemos que transmitirlo a los nuestros. Porque nosotros podemos decir, no, es que esta es mi relación, y en realidad hay muchas cosas que tal vez, cierto, no se van a poder reparar así como así, amén. No podemos decir nosotros en la iglesia o en cualquier otro lugar, ¿verdad, hermano, cierto? O en la familia, esto es borrón y cuenta nueva. Esto no se puede hacer realmente, no se pueden reparar muchas cosas. Por eso, para aquel que tiene el esposo o la esposa, la mujer, el matrimonio, tiene que cuidarlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Los que tienen, ¿verdad, hermano, cierto, la condición, muchas veces dice, estoy aburrido de mi esposa, estoy aburrido de mi esposo, y me gustaría, cierto, separarme, me gustaría, cierto, no sé, tomar otra decisión. Pero esas decisiones a la larga perjudican a nuestra vida y también, cierto, a nuestros hijos. Amén. Ahora vamos a Marcos 10, 11 y 12. Había medio agüita, pastor, por favor. Estoy más nervioso yo que ustedes. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tome. ¿Está grabando, hermano? No, lo que pasa es que estamos grabando con WhatsApp. Queremos grabar para que quede registrado nomás por los hermanos que no van a venir. O sea, no video. quiero que se transmite así, pero ¿se puede? O sea, se está grabando como video. ¿Está bien así? Sí, después se puede subir al mismo Facebook o WhatsApp, o sea, por YouTube. Ya. Ya, Señor nos bendiga, amén. Decía Marcos 10, 11 y 12, y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, la ley es para los dos. Amén, hermano, no es que aquí uno esté castigando a la mujer, no es que aquí uno esté diciendo, si la mujer es cierto, tiene este tema, tiene esto otro, o sea, el hombre puede casarse. No, la palabra del Señor lo dice claro aquí. Yo no puedo cambiar la palabra del Señor, yo no sé si usted la puede. Yo no sé si algunos pastores la pueden cambiar, hermano. Porque ahora usted llega a cualquier iglesia y cualquiera lo casa siendo usted casado. O yo no sé cómo lo hacen, yo no entiendo cómo lo hacen, amén. O cómo dan vista gorda, porque si usted ha sido casado, amén. Ahí hemos casado 2 matrimonios, mi hermano Joaquín con mi hermana Yarna y mi hermano La Puente, sí, con la hermana Dionisio. Y ellos cuando vinieron, amén, ellos los pasaron la libreta al civil, porque uno como ministro de fe de pastor, uno no puede casar a alguien antes del civil. O sea, tiene que venir con la libreta que ya están casados en el civil y ahí uno los casa por la iglesia. O sea, ¿qué es lo que hace Dios? Dios respeta, amén, lo que se hace por las leyes, amén. Por eso Dios nos habla y Dios nos enseña que nosotros tenemos que respetar las leyes, ¿cierto? Naturales, las leyes terrenales. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando presentamos un niño también, ¿qué hacíamos nosotros? Amén. El niño tenía que ser inscrito, amén, con la libreta de, ¿cómo se llama? ¿De civil? ¿De civil o no? Sí. Amén. De la inscripción por el registro civil. O la libreta de matrimonio, y aparecía el niño ahí, amén. Y entonces uno decía, ¿hijo de quién? Y el nombre del niño, y uno los presentaba. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios es ordenado para todo, amén. Como contaba un testimonio un hermano que decía alguien, yo me casé en tal época, en tal tiempo, pero creo que el registro civil de esa ciudad se quemó, se quemaron los papeles, se quemaron todo, entonces yo quedo libre, me puedo volver a casar.
Y eso no lo hizo así, amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Y le dijo: cualquiera que repudie a su mujer, o sea, que se divorcie. Estamos hablando, habíamos dicho que el repudio es divorcio. Cuando dice que el Señor está enseñando en Mateo 19 sobre el divorcio, habla sobre el repudio. Dios bendiga a la iglesia del Señor, así que es la misma palabra. Y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido, se casa con otro, comete también adulterio. Vamos a ir avanzando porque este tema es largo, hermano, amén. Nosotros podemos decir esto así, esto acá, no, pero la palabra del Señor, cierto, nos va a enseñar muchas cosas, amén. Jesús dice, en la boda de Caná. Amén, hermano. ¿Qué andaba haciendo Jesús en la boda de Caná? Andaba, cierto, él celebrando una boda. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, ¿qué hacía, hermano, en el pueblo de Israel? Amén, se celebraba casamiento. Amén, hermano. Porque dice que Jesús llegó a la boda de Canaán, a la Caná, y dice que ahí él celebró realizó su primer milagro. Recuerde que ahí convirtió el agua en vino. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, Jesús aprobaba el matrimonio en aquel lugar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice también, ¿verdad, hermano? En Levítico 21:7, amén, vamos a ir también tocando otro tema, aprovechando, amén. Levítico 21:7, eso habla en cuanto a la labor, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? O al ministerio de los sacerdotes, las personas que, ¿cierto?, que le trabajan o ministran para el Señor, amén. Dice, vamos a ir del 6 en adelante, amén. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote santo a su Dios. Amén, hermano, ¿se da cuenta? O sea que Dios ya había establecido, ¿verdad, hermano?, algo especial para el pueblo de Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos sacerdocio santo de Dios. Amén. Usted lo ha escuchado, usted lo ha dicho. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Somos linaje escogido de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Y dice que aquellos tenían, ¿verdad, hermano? Para sí, Dios bendiga a la iglesia del Señor, muchos requisitos para servirle a Dios. Porque el sacerdocio, ¿verdad, hermano? O el sacerdote era alguien que ministraba en la casa del Señor, en el templo de Dios. Alguien, ¿verdad, hermano? Cierto que Dios le había confiado, ¿verdad, hermano? Ofrecer un holocausto dentro de la presencia de Dios. O sea, es lo que hacía el sacerdote. Dios bendiga a la iglesia del Señor, como lo hemos visto en otras ocasiones, amén. De él lavar su cuerpo, prepararse para todo cierto servicio delante del Señor, amén. Recibir las ofrendas del pueblo. No estamos hablando de ofrendas ciertos materiales, porque ahora nombran ofrendas, usted piensa al tiro en el dinero. Dios bendiga a la iglesia del Señor, sino que en aquel entonces las ofrendas eran aquellos animales por el pecado, paloma, ¿cierto? Tal vez, ¿cierto? Era tal vez una paloma, una oveja. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para poder, ¿verdad, hermano, cierto?, reconciliar al pueblo de Dios. Esa era la labor que realizaba el sacerdote. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por sí mismo también dice que ofrecía una ofrenda. Pero el sacerdote, decía la palabra del Señor, que tenía que cumplir esos ciertos requisitos también. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y usted me preguntará, o tal vez, cierto, dirá, pero eso fue en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cierto? Usted dirá, eso fue en la ley. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y la palabra del Señor dice, tal vez pasarán los cielos y la tierra, pero no se borrará ni una tilde ni una coma de la palabra, de la ley del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dijo el Señor, yo no he venido a abrogar la ley, sino que le he venido ¿a qué? A cumplirla. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Amén. Y seguimos hablando, como decía, del tema en cuanto a tal vez lo que enseñaba Pablo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Jesús, amén, también hablaba en Juan 2:1.
Juan capítulo 2, versículo 1. Dice que la doctrina de Pablo se llamaba, ¿verdad, hermano? La doctrina paulina. La doctrina o la enseñanza de Pablo. Dice que Pedro también enseñaba, ¿verdad, hermano? Y se le llamaba la doctrina pedrina. La doctrina de Pablo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y de Pedro, que fueron grandes, ¿verdad, hermano? Instrumentos para el Señor. Al tercer día, como lo que hablamos, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ahí estaba, ¿verdad, hermano? La cita bíblica de que el Señor estaba en aquella boda. Dios bendiga a la iglesia al Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde, amén. Habla la palabra del Señor, amén. Que el 1 Corintios, estoy buscando a mi hermano. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Habla que el matrimonio es monógamo. Amén. Esa palabra monógamo. O sea, es, Dios bendiga a la iglesia, al Señor es uno o entre dos. Y no más. Por eso cuando, ¿verdad, hermano? Algunos hablan que son polinógamos. Amén. Eso es como que quieren ser, Dios bendiga a la iglesia al Señor, como los animalitos, como cualquier otro tipo de especie. Dios bendiga a la iglesia al Señor. Dios nos ayude. 1 Corintios 7:2 dice, pero a causa, dice, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dios bendiga a la iglesia al Señor. Pablo les enseñaba, ¿verdad, hermano? A los corintios. Porque la iglesia de Corintios, ¿verdad, hermano? Era una iglesia que, cierto, perseveraba en la doctrina de la palabra del Señor, ¿verdad, hermano? Había de todo, ¿verdad, hermano? Tal vez de dones, de manifestaciones del Espíritu, había mucha gracia de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero la palabra, hermano, había que establecerla como base, y eso siempre se tiene que establecer en una iglesia, la palabra de Dios como base, como fundamento para todo. Porque todo lo demás, lo otro es lindo, la manifestación, el canto, amén, hermano, llámese de cualquier otra cosa, ofrenda, amén, servicio a Dios, pero la palabra de Dios es la roca para edificar. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Entonces dice que así, de esta manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, le hablaba y le enseñaba. Pablo le decía, bueno, por causa de tantas cosas que hay, amén, porque tal vez, cierto, la ciudad de Corintio era una ciudad dada a tanta maldad, a tanto pecado, a tantos lugares, cierto, que habían tal vez de prostitución. Porque no crea usted, hermano, porque una ciudad salida en la Biblia era una ciudad santa, todo lo contrario. Atenas, Corintio, Roma, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Habían santos que eran aquellos creyentes, pero las ciudades, hermano, eran terribles. Que tal vez, cierto, los primeros que llegaban a la ciudad, afuera no estaban, cierto, tal vez las prostitutas, cierto, las rameras que se les llamaban, Dios bendiga a la iglesia del Señor, estaban tal vez, cierto, los centros de pecado, porque los romanos eran mandados a hacer, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para todo tipo de pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para corromper toda, verdad, hermano, enseñanza de familia o de doctrina. Dios bendiga a la iglesia del Señor pura y santa. Dice que ellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sobre todo los de Corintio, que estaba la presencia de Dios. Amén. Y la palabra de Dios, hermano, dice que se veían cosas terribles también dentro de la iglesia. Entonces, por eso decía Pablo, amén, por causa de la fornicación, amén. O sea, vámonos organizando, decía Pablo, amén. Vámonos enseñando que cada cual tenga su propia mujer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cada una tenga su propio marido. Amén, hermano. O sea que Dios no deja exento a nadie. Amén. Que todo esto tiene que ordenarse en la casa del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Lo mismo habla Dios a la viuda. Amén. A la viuda, si es que, cierto, si es que la viuda, la única forma que puede quedar libre la persona, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando la persona enviuda. Porque Dios no permite otra cosa. Muchas cosas tal vez, cierto, las personas independientes del trato o del, cierto, del estado, la dificultad que hayan pasado, porque algunos dicen, y se comprende, hermano, no es que uno no lo entienda, se comprende que hay hogares destruidos, hogares maltratados, mujeres maltratadas, golpeadas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, engañada, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tantas cosas,
¿verdad, hermano? Pero dice, el que se separe, quédese como está. El Señor no le manda a casarse de nuevo. Si alguien se separa, que se quede como está. Amén, se separe y quédese sin casarse. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero ahora el que se separa, amén, la otra semana, el otro mes, el otro año, ya lo tenemos casado. Ese es el problema. Eso es lo que Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? No justifica por la palabra de Dios, de ninguna manera. Y nosotros, como decía, lo entendemos a veces, no, es que me engañó, eso fue un adulterio, fue fornicación. Entonces, por eso yo me volví a casar. Dios no dice eso en la palabra del Señor. Amén, hermano. A lo mejor se puede separar, a lo mejor, cierto, se puede independizar. Dios bendiga a la iglesia del Señor para no seguir recibiendo maltrato, ¿verdad, hermano? Cierta mala enseñanza a sus hijos. Amén. Pero tiene que quedarse tal cual. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Habla la palabra del Señor también aquí, amén, que el matrimonio es indisoluble. Mateo 19:5, como habíamos leído. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios bendiga a la iglesia del Señor, serán uno. Amén. ¿Cómo nosotros podemos separar ya algo que es uno? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como nosotros podemos hacer una cirugía, como alguien puede decir, son siameses, tenemos que separarlo. No, esto no es así. Ahora Dios, ¿verdad, hermano? Habla por su palabra y dice que ahora son uno solo. Ya no son dos, sino que son una sola carne. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Romanos, capítulo 7, del 1 al 3. Romanos 7, del 1 al 3. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ponga atención. O sea, la mujer casada, el hombre casado está sujeto a la ley mientras éste vive. No dice por tiempo. No dice que esto expira. Esto no dice, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Hasta cuando yo lo quiera y si no lo quiero. ¿Cierto? La ley ya me exime de todo esto. Amén. Esto es la ley del matrimonio. No es así como cualquier ley. Que ahí usted dice, ¿verdad, hermano? Cometió un delito, una falta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Algunos dicen, bueno, mi delito expira en 5 años más. Alguien cometió un asalto, un robo, se fue al extranjero y después volvió y dijo, aquí ya, cierto, en este país, esta ley me exime de eso, así que yo puedo volver. Dios bendiga a la iglesia del Señor y robar de nuevo y matar de nuevo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Estamos entendiendo la palabra del Señor? Amén. Entonces dice que esto no lo exime. Dice que mientras este hermano, vaya leyendo, mientras este vive, hablando, cierto, de la mujer, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, ¿qué es lo que rompe ese vínculo? Solamente la muerte. Por eso algunos le agregan y dicen, hasta que la muerte los separe. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No sé a cuántos se lo dijeron. Amén, hermano. Pero así, incluso hasta en el civil le decían eso. Amén. Quedan unidos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Hasta que la muerte los separe. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así que si en la vida del marido se uniera a otro varón, será llamada. ¿Aló? Se lo olvidó leer. Así que si en vida del marido se unirá a otro varón, será llamada adúltera. Amén. Hablando también del hombre. Amén. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, y de tal manera que si uniera a otro marido, no será adúltera. ¿Se da cuenta? Solamente la muerte, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso los que tienen la oportunidad de, ¿cómo se llama? No rehacer, sino que formalizar su relación, hágalo, porque está la bendición de Dios ahí. Háganlo ahí. Los que están casados, guarden su matrimonio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque en esta iglesia y en la iglesia allá, y el pastor diga lo que le diga, amén, o los case o los recase, la palabra de Dios está escrita ahí, no va a poder sacar la hoja. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Amén, hermano.
El Señor bendiga nuestras vidas, amén. Por eso el Señor también se le enseñó una vez, y algunos eran tan hermanos, cierto, especiales los fariseos, que decían, bueno, y si murió este y murió este otro, y porque antes, para dejar descendencia en Israel, cierto, moría por ejemplo, el primer marido, se la daban al hermano. Y el hermano, ¿verdad, hermano? Tampoco dejaba descendencia y moría también. Y después el otro. Y ellos decían, bueno, ¿y en el reino de los cielos de quién va a ser mujer? Y él dijo, no, es que en el reino de los cielos no se casan ni se dan en casamiento. Esas son leyes que Dios estableció para acá. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, nos guarde. Es acá donde nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Allá en los cielos no vamos nosotros a ponerlo a cuentas con Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que reconocer nuestras faltas y nuestros errores. Dios bendiga a la iglesia del Señor. 1 Corintios 7:11. Y creo que el 39, pero si no el 39 los vamos a pasar. 1 Corintios 7:11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Vamos a ir más atrás, ¿ven? Vamos a ir más atrás para que entendamos un poquito. Vamos a ir del 5 en adelante, de donde empieza 1 Corintios 7:5. Sí. Amén. Ahí también el Señor entrega algo importante. Dios bendiga a la iglesia del Señor. De que cómo debe cuidarse el matrimonio, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nadie tiene que enseñorearse el uno del otro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sino que uno se debe al otro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nadie tiene que imponerse, sobre todo en la parte conyugal, en la relación. No os neguéis, dice, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, usted tiene que ponerse de acuerdo con su esposa, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? O su esposa, decir, bueno, no, ¿cierto? No los conozcamos, no tengamos relaciones, ¿cierto? Por estos días, porque vamos a orar al Señor, vamos a ayunar ciertos días. Dios bendiga, porque Dios ha ordenado para todas aquellas cosas, ¿ven? Entonces dice, para ocuparlos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Incontinencia, ¿verdad, hermano? Porque no tienen, dicen algunos, yo tengo el don de continencia. Amén. Dios nos ayuda. Algunos los pueden tener, otros no. Porque dice que Dios a uno hace que nacieron en eunuco, otros se hicieron en eunuco. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que Dios, ¿verdad, hermano? Cierto, solamente conoce aquellos corazones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso usted tampoco no puede andar juzgando quién tiene mujer, quién no tiene mujer. Dios bendiga a la iglesia del Señor, quién tiene varón, quién no tiene varón. Por eso cuando decía, no sé si lo dije recién, que sobre la viuda, ¿verdad, hermano? Que la viuda también, ¿verdad, hermano? Cierto, si tampoco, como dice acá, tiene don de continencia, tiene que casarse, ¿verdad, hermano? Como el joven también, es mejor que se case que andarse quemando. Dios bendiga, así lo hablaba la palabra del Señor. Así habla, amén. Así que nosotros perfectamente, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tenemos que pedir al Señor, amén, y esperar en el Señor para los que no son casados. Bueno, aquí todos tienen la posibilidad de tener, o ya la tienen, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Sus parejas, sus matrimonios al lado. Y para eso habla el Señor, que todo esto, hermano, tiene que guardarse y cuidarse. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, hermano. Seguimos leyendo. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad, dice, de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Ahí decía Pablo, aconsejaba ahí eso, ¿verdad, hermano? Pero él decía más adelante, ¿se acuerda? Pero por causa de fornicación y de todo eso, amén, mejor recomendaba casarse. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice, matrimonio mando no yo,
sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es como para subrayarle también, ¿se da cuenta, hermano? Mando no yo, dijo Pablo, sino el Señor. Amén. Porque así lo hemos escuchado de parte de la palabra del Señor, amén. Y por eso muchas veces, ¿verdad, hermano? Uno puede escuchar tantas cosas. En realidad yo siempre quiero ser sincero con ustedes, amén. Yo también indagué, consulté, tengo igual conocido, amigos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, hermanos de tiempo, pastores, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y me quedé más con lo que me dijo el hermano que con lo que me dijo el pastor. Porque cuando este tema involucra a ciertas personas de la familia, a veces le hace cambiar el concepto a la persona. Y muchas veces estamos pasando a llevar la palabra de Dios. Porque Dios habla, Dios bendiga a la iglesia del Señor, como nos hablaba anteriormente, que el sacerdote tiene que tener ciertas cualidades, los obispos, los diáconos, ¿verdad, hermano? Cierto, los ancianos, dice que tienen que ser, ¿verdad, hermano? Sobrios, ¿verdad, hermano? Cierto, no dado al vino, esposos de una sola mujer, Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, los que enseñan, Dios bendiga a la iglesia del Señor, los que tienen un cargo dentro de la iglesia, tienen que tener una conducta, ¿verdad, hermano? Por eso le hablaba a Timoteo que tiene que ser irreprensible, tal vez intachable, Dios bendiga a la iglesia del Señor. No porque el hombre sea perfecto, sino que tiene que apegarse a la palabra y a la ley de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, como decía, en muchas oportunidades cuando vemos involucradas ciertas personas cercanas a nuestra familia, hacemos simplemente vista gorda de todas esas cosas. No que mi primo, no que mi hermano, que mi papá, que esto, ¿cierto? Que de esta forma, Dios bendiga a la iglesia del Señor, era casado, tuvo un problema, lo engañaron, se casó, está rehaciendo su vida. Amén, llegó a una iglesia, está empezando, ¿cierto? Tal vez a cantar en el coro, está tal vez, ¿cierto? Está empezando a coordinar, está como trabajando su don, y tal vez va a predicar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Pero qué me dice la palabra del Señor a mí? Amén, que los sacerdotes tienen que ser santos para Dios. Esposos de una sola mujer, ¿cierto? Las hermanas tienen que ser santas para Dios. Esposas de un solo hombre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Dios bendiga a la iglesia del Señor, hermano. O sea, si se separa, amén, que no se separe, pero si ya se llega a separar, amén, tiene que quedarse sola o solo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eso es lo que cuesta. Amén, hermano. Eso es lo que cuesta. ¿Sabe que cuando la palabra del Señor nos enseña esto, amén, Dios nos está librando de juicio a nosotros? Porque muchas veces podemos hacer las cosas conscientemente o inconscientemente y nosotros decimos, bueno, ya el Señor lo aceptó, echémosle para adelante nomás. Amén. Cantemos, oremos, prediquemos, ministremos, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hagamos tantas cosas porque la gracia de Dios, cierto, me perdonó, me libertó, me santificó. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Gloria a Dios por todo eso. Amén. Pero Dios es ordenado para eso. Amén. Dios quiere que sus ministros, no estoy hablando solamente de los pastores, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Estoy hablando de todos. Los ministros son los que muchas veces les digo a través de aquella trabajo que hacen dentro de la iglesia de aconsejar, ministrar, hablar de la palabra del Señor. Amén, hermano. Esto es algo tan importante como nosotros podemos ministrar incluso el Espíritu Santo de Dios. Usted no necesita un altar para ministrar con el Espíritu Santo de Dios. Usted dice, pero yo tengo al Espíritu Santo. Amén, yo tengo la presencia de Dios. Pero Dios me está demandando otra cosa por la palabra de Dios. Amén, que tengo que ordenar mi vida. Que tengo que someterme, la verdad, hermano, ¿cierto? Conforme a la palabra de Dios. Tal vez habrá de alguna manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios quiere, ¿verdad, hermano? Que todos tal vez seamos útiles en la obra de Dios, pero hay otras cosas que sí, hay otras cosas que no. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Dios bendiga nuestras vidas, amén. Estábamos viendo ahí en Corintios,
El 39 dice algo referente, ¿no? Que lo tengo así, anotadito medio chico. ¿Eso no lo va a leer, pastor? ¿Hasta dónde llegué? A ver, ya. Y a los demás digo yo, ahí a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esto es cuando Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como le decía yo, muchos quieren formalizar su vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios permite, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que tal vez llegue este momento, ¿cierto? Y usted tal vez viva con una persona, o usted siendo cristiano, con una persona que no es creyente. A un hermano vive con una mujer que no es creyente. También dice Pablo, yo no digo que la abandone, que tal vez pueda haber tenido hijos, que tal vez, ¿verdad, hermano?, pueda haber formalizado un hogar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pablo ni el Señor está diciendo, amén, que se separe, se termine todo. Amén, no sé, que se repartan las cosas. El Señor no está diciendo eso. Así que tampoco nos lo entendamos de esa manera. El Señor está diciendo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que después de algunos, amén, ya cometieron el error. Tal vez cometieron, cierto, la falta, el pecado, amén, de enyugarse con otro. Dios bendiga a la iglesia del Señor, ya sea en un yugo igual o desigual. Dios bendiga a la iglesia del Señor, ya no puede abandonarlo. O sea, va a ser más grande, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Va a ser más grande, tal vez, ¿cierto? Tal vez la falta, ¿verdad? Porque hay otros que vienen detrás de usted. Entonces, por eso le dice, porque el marido incrédulo dice que santifica a la mujer, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y la mujer también santifica al marido, ¿verdad, hermano? Creyendo, llevando una bendición para el hogar. No, eso no quiere decir que el hombre se va a salvar porque a la mujer le sirve, no. ¿Verdad, hermano? Pero dice que ese hogar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tiene esperanza también de poder, ¿verdad, hermano?, ser tomado en cuenta delante de la presencia del Señor. Y también pueden alcanzar bendiciones, ¿verdad, hermano? Algunos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Si también se apegaren a esa palabra del Señor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse, dice, con quien quiera, con tal que sea en el Señor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, de tal que sea en el Señor. O sea, sí, pues, hermano, si alguien en viuda tiene la libertad de casarse, no tiene el derecho de estar mirando si alguien, ¿verdad, hermano?, tiene una mala relación, el día de mañana se corta, se muere alguien, ya la otra semana, el otro mes van a ser casados, no sería bonito, ¿cierto? ¿Verdad, hermano? Pero si llegara a casarse, tiene que casarse con alguien, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que sea un yugo igual, no un yugo desigual. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como dice, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Aquella mala canción del mundo, pero a veces tienen cosas de, volvieron a tropezar con la misma piedra. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque algunos dicen, no, ¿sabe qué? Me separé de tal persona. Cuando uno ve o conversa con gente de tiempo atrás, o lo ha visto, amigos, familiares, no, me separé de, no sé, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? De tal persona, me separé del Julio, me separé, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? De la Marta, todo, ¿verdad, hermano? Y ahora me junté, no sé, con otra persona. Y resulta que entre la comparación a veces igual o peor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque no saben elegir conforme a la palabra de Dios. Por eso Dios nos enseña a nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a estar viendo también, ¿verdad, hermano? En aquello, ¿verdad, hermano? Cuidado que nosotros debemos tener en cuanto al matrimonio. Por eso usted tiene que ser un consejero para sus hijos. Usted tiene que ser un buen consejero para sus hijas desde niños. ¿Verdad, hermano? Lo que están viendo, lo que están haciendo. Que toda la bendición está dentro de la casa del Señor. Deuteronomio capítulo 7 versículo 4. Amén. Del tren adelante, por favor, hermano.
Dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija, su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Dios bendiga la palabra del Señor. Amén. Dice que el furor de Jehová, ¿verdad, hermano?, descenderá. Dios bendiga a la iglesia, porque nosotros tenemos responsabilidades. Amén. De transmitir un buen testimonio y también, ¿verdad, hermano?, orar por nuestros hijos y por nuestras hijas. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos ya de hijos jóvenes? Dios bendiga a la iglesia del Señor, que para que ellos puedan elegir o esperar bien en el Señor. Muchas veces ni siquiera tienen que elegir, ¿verdad, hermano, cierto? Como señalar así con el dedo, sino que Dios le trae a la persona que corresponde. Por eso ese debe estar en el corazón de una madre. Amén, porque son las madres las que sufren más el día de mañana. Amén, los hombres somos un poquito más duros. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero a una madre, ¿usted cree que no siente dolor cuando el día de mañana, cierto, llega, cierto, su nuera o su yerno, amén, y se lleva a su hija y nunca más vuelve a la casa? Nunca más le hablan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O la lleva por el mal camino. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nunca más pisan la iglesia. Amén, hermano. Por eso nosotros tenemos esa responsabilidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para poder en parte orar para que podamos emparentar con hija de Dios o hijo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Amén. Que también nos habla la palabra del Señor en el día de hoy. Amén. En Josué 23, del 11 al 13. Josué 23, sí, del 11 al 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, ¿se da cuenta? Mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. O sea, que nos habla la palabra del Señor, amén. Que en aquel tiempo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, estaba ese yugo, esa unión. Dios bendiga a la iglesia del Señor tan especial que era el matrimonio. Dios bendiga a la iglesia del Señor, mezclándolos con ellas y ellas con vosotros. Perdón. Y el 13 dice: ¿sabéis que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado? La bendición de Dios, hermano, siempre está dispuesta, pero nosotros tenemos que saberla alcanzar. Nosotros tenemos que, cierto, saber aprovechar la bendición que tenemos de parte de Dios. Quizás hasta ahora no tenemos hijos, cierto, tan graves, hijos, verdad, hermano, cierto, que sean tan malos con nosotros, con nuestra familia, hijos, verdad, hermano, cierto, que nos deshonren, pero esa parte nosotros tenemos que aprovecharla entonces. Amén, tenemos que aprovecharlo, de formarlo, de educarlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para que el día de mañana, verdad, hermano, ellos al no tomar esa mala decisión, esos yernos, esas nueras, muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos sirven, verdad, hermano, cierto, como aguijones a nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso, si le tocó un buen yerno, una buena nuera, tiene que dar gloria a Dios. Amén, hermano, porque podemos encontrar de todo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hay una hermana, estuvo a punto de pararse a dar gloria a Dios. La vamos a dejar para después. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga, hermano. Para ya estaremos terminando, volvemos nuevamente a Mateo capítulo 5, versículo 31. Ahí también el Señor habla sobre el divorcio. Amén. También fue dicho, dice:
del 27, dice Jesús y el adulterio. Vamos a empezar del 27, Jesús y el adulterio, Mateo 5, 27. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Algunos decían que la ley, amén, de la ley antigua, o la ley, verdad, hermano, en el Antiguo Testamento, era más drástica que ahora, porque antes decían ojo por ojo, diente por diente. Amén, hermano, le hacían uno le sacaba un ojo, verdad, hermano, usted venía y le sacaba el dedo. Le botaban un diente y usted le botaba 2 o 3, Dios bendígale. Yo creo que muchos de esta manera también éramos así en el mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, hermano, como se dice, parado del hilacho, parado de la pluma. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. No nos gustaba que nadie los tocara, ¿verdad, hermano? Ni cuando caminamos, ni cuando jugamos a ese bendito fútbol. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que nadie pase por el lado mío. Amén, no le aguantábamos nada a nadie. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero ahora dice el Señor, amén, que esa drástica ley que había en el Antiguo Testamento, amén, ¿cómo, hermano, cierto? Habla el Señor en esta gracia, en esta misericordia, amén, que dice que no basta solamente que el que adultera con ellos es reo de muerte, sino que dice que tan solo mirarla y codiciarla, dice que ya ha adulterado con ellos. ¿Cuántos lo creen así en su palabra en esta noche, hermano? O sea, Dios está mirando todo, hermano, ¿cierto? Y está mirando todo lo que nosotros hacemos. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, dice, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano, amén, está hablando de cosas espirituales que nosotros tenemos que reparar en nuestra vida, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado al infierno. Dios bendiga a la iglesia del Señor, cosas tan importantes como el ojo o la mano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Más abajo dice Jesús y el divorcio. También fue dicho, dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que dijeron, dijo el Señor. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Ya hablamos el tema de la fornicación, en qué momento esa ley se hacía festiva. Dios bendiga a la iglesia del Señor. En la noche de boda, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Entonces la palabra del Señor, amén. Vayamos a Mateo 19. Jesús enseñando nuevamente sobre el divorcio, amén. Dice que era algo tan importante, hermano. ¿Por qué tenía que enseñarlo Jesús mismo? Amén, hermano, porque dice que el matrimonio tiene que ser la base de la iglesia. ¿Sabía usted? Es la base, hermano. Y nosotros aquí no tenemos una base muy buena. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Sabe lo que en una oportunidad yo planteé hacer? Porque ya veía que muchas personas tenían tal vez ese tema, amén, de los que estaban y de los que habían en aquel entonces, amén. Le dije, mire, hagamos una cosa, amén, hagamos algo bien especial, que todos los matrimonios que no están casados, hacemos un matrimonio general para todos. Hacemos algo, ¿cierto? Una comida, algo especial, Dios bendiga, para que celebremos un matrimonio y ustedes se arreglan con Dios. Para los que se pueden casar. Para los que antes nunca se habían casado. Amén. Para que tal vez si es que había algún viudo, se podía casar una viuda. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nadie podía decir Dios. Y dice que, y esos hermanos estábamos hablando de todo eso, y como 2 personas aceptaron, y de los demás hermanos, cierto, que yo sé que eran muchos, incluso personas adultas que tienen hijos, tienen nietos, y nunca ha llegado la bendición a su hogar. Nunca llegó y nunca va a llegar. Porque aunque usted lo vea así, hermano, cierto, ellos están casados, pero además de eso están fornicando. Porque tampoco han recibido la bendición del Señor en la iglesia, teniendo la posibilidad de hacerlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor,
no tienen, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Se han quedado, ¿cierto? Como ellos estimaron conveniente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Por eso el tiempo después nos quejamos, que mi nieto no viene, que mi hija no viene, que mi hijo aquí, mi hijo allá. Y a veces Dios ha hecho milagros, ha hecho cosas, y nadie los va a ver. Amén, porque a veces la bendición viene de parte de aquel que recibe el consejo de parte de Dios y no lo hace. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Entonces dice que el Señor enseñando, dice, vinieron los fariseos tentándole, el versículo 3 del 19, tentándole, amén, porque eso es lo que el enemigo muchas veces aprovecha. Dios bendiga a la iglesia del Señor de en algo tan especial que tiene Dios, amén, de establecer una base de matrimonio, como dice que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa, ¿cómo? Como Cristo ama a la iglesia, hermano. O sea, ¿por quién dice que Cristo va a venir? Por su novia. ¿Y qué va a hacer el día de mañana? Amén. Dice que va a hacer una boda allá arriba en los cielos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, en esa estima lo tiene el Señor. Que nosotros cuando un día venga y nos encuentre de esta manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos encuentre en una posición tan especial, decir, Señor, escucha esto, Señor, sabía esto, Señor, y así me puse en cuenta. Para otros tal vez, ¿verdad, hermano? Cierto que han tenido otro matrimonio, no se pueden casar, no se pueden, ¿verdad, hermano? Pero como decía la palabra del Señor ahí, recién Pablo, no digo yo que le deje, amén, que le sirvan al Señor, que, ¿verdad, hermano? Cierto, traten de santificarse, aunque sean algunos inconversos, aunque sean algunos, o aunque sean los dos creyentes, eso no exime, ¿verdad, hermano? Cierto, el matrimonio. Ahora dicen, no, los dos creemos, los dos podemos casarnos, no, tampoco la palabra dice eso. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Espero que hayan entendido el tema de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos lo entendieron en esta noche, hermano? ¿Ya cuánto les gustó? No todos. Dios bendiga, Dios nos ayuda. Amén. Yo pensaba que a todos les iba a gustar. Bueno, este tema, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. No es para que me den una respuesta ahora, sino que voy a ir consultando, ustedes van a ir preguntando, si hay una pregunta que tienen que hacerme, me la hacen después. Dios bendiga a la iglesia del Señor. En cuanto al servicio de la iglesia, en cuanto a cómo yo puedo ordenar mi vida, todas esas cosas, para eso es enseñanza que Dios me ha entregado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque, como decía, hermano, esto es un nudo que nosotros tenemos que desatar. Esto es un impedimento muchas veces para que la iglesia sea bendecida. Yo sé que usted viene con todo el amor de Dios y Dios le bendiga, Dios le ayude, Dios, ¿verdad, hermano?, prospere su vida, pero son cosas que tenemos, ¿verdad, hermano?, que arreglarlas. Son cosas solucionables. A ver, hermano, para los que no están casados, para que se casen y realmente su familia, sus hijos sean bendecidos, sean el día de mañana, decir, el hijo diga, o la hija diga, yo quiero ser como mi mamá y como mi papá. Usted en el colegio le pregunta, ¿tiene un hogar bien constituido? Sí. Mi papá y mi mamá hace poco también se casaron hasta por la iglesia. Dios bendiga. ¿Usted cree que no les llena de orgullo todo aquello? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, como dice la palabra del Señor, voy a estar terminando, pero antes de terminar les quiero contar un sueño. Yo en una oportunidad estábamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, y está una persona al lado mío, amén, de mi familia, y ahí se hacía un pozo, así como un remolino, Dios bendiga a la iglesia, y el agua era muy turbia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y entonces, hermano, yo veía, amén, hermano, que en ese momento, amén, la persona que estaba con mi esposa le decía, vamos, avancemos. Y mi esposa miraba qué es lo que iba a hacer yo, porque yo, verdad, hermano, cierto, me bajaba de la camioneta, y en ese momento llegaba ahí, y yo me zambullía como que me tiraba un piquero, verdad, hermano, cierto, en ese remolino. Y yo decía, mientras iba cayendo, porque era muy profundo, le decía, yo tengo que llegar, verdad, hermano, cierto, y descubrir lo que hay aquí. Y sacar, verdad, hermano, cierto, todo lo que había oculto en aquel lugar. Y en ese momento, verdad, hermano, yo salí, trataba de salir, pero mi señora le decían, avanza. Y ella trataba de conducir, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquel vehículo. Pero cuando tomaba velocidad, se daba cuenta que ella no sabía manejar ese vehículo porque ella se acostumbró a manejar un vehículo automático. Entonces ya se acostumbró, y la otra camioneta, verdad, hermano, cierta que es mecánica, ya no la maneja para no confundirse.
porque algunos confunden los cambios, ¿verdad, hermano? Y sufren accidentes. Y se acordó, ¿verdad, hermano? Que se le había olvidado. Entonces, no hallaba cómo detener el vehículo. Y había obedecido a la voz de alguien que le ha dicho, avanza, avanza. Entonces Dios nos ayuda, hermano, porque todas las cosas en la iglesia tienen que ser ordenadas. Todas las cosas en la iglesia, ¿verdad, hermano? Tienen que ser dirigidas por aquel, ¿verdad, hermano? Que por misericordia Dios pone por delante. Amén, hermano. Así que ustedes tienen que orar por su pastor. Amén. Para que cada día, cosa que Dios ponga en el corazón, sea de bendición para la iglesia. Tal vez este era, ¿verdad, hermano, cierto? Un remolino muy grande que hay, algo, ¿verdad, hermano, cierto? De agua muy turbias, pero el Señor quiere sanar nuestras aguas, quiere ordenar nuestras vidas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y terminaba el sueño y yo salía a aquel lugar y le alcanzaba, no sé cómo, y detenía el vehículo. Entonces, hermano, Dios da solución, Dios da orden. Dios, ¿verdad, hermano, cierto? Da la voluntad del hombre y de la mujer para servirle, dice, con temor y temblor delante de la presencia del Señor. Entonces dice que al venir los fariseos tentando, le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mire la pregunta, hermano. Él respondió, Dios le dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son llamados, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudie, ¿verdad, hermano, cierto? O se divorcie, como decía, a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, también adultera. Dios nos ayude, hermano, amén. Dios bendiga a su iglesia. El Señor, ¿verdad, hermano, cierto? Nos esté haciendo entender y comprender la palabra del Señor, que es bendición para nuestras vidas, amén. Los invito a estar pasando a orar en esta hora y para que el Señor ponga, ¿verdad, hermano, en nuestros corazones como buena tierra la palabra del Señor. Oramos al Señor en esta hora, amén. Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, poderoso Dios. Te doy gracias, mi Dios amado, porque a través de la Escritura, Padre mío, Señor amado, tú hablas a nuestras vidas, Señor. Hablas, Señor amado, a nuestros corazones, Señor. Te lo ruego, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor amado. Pone esta semilla en los corazones de aquellos, Padre mío, que están en este lugar, de aquellos que verán, poderoso Dios, Señor amado, tal vez, Señor amado, Dios bendito el video, Señor, posteriormente, mas enséñanos, Padre mío, Dios santo, a cuidarnos, Padre mío, guardar, a proteger nuestro matrimonio, Señor amado. Padre mío, Señor amado, si no lo tenemos, si no lo han tenido, Señor amado, a poder buscar y esperar en Dios, Señor amado, te lo ruego en esta hora. Ayúdanos a aceptar tu palabra como es, Señor amado, y no como los hombres hoy en día lo imponen, Señor amado. No como aquellos, Señor amado, que quieren muchas veces restaurar, que quieren, Padre mío, Señor amado, sanar, sabiendo, Señor amado, que tu palabra es la que sana. Es tu palabra, Padre mío, la que restaura, es la que cambia, la que transforma la vida del hombre, Señor. Te lo ruego, poderoso eres tú, Señor, en esta hora, para que no sea concepto, Señor amado, ni ideología de hombres, Señor amado, la que prevalezcan, sino que sea tu palabra viva, Señor amado, que es viva y eficaz, Señor amado, y útil, Padre mío, Señor amado, para enseñar, Padre mío, para redarguir, Padre mío, para preparar nuestro corazón, mi Dios amado. Te lo ruego, poderoso eres tú, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor amado, para bendecir mis hermanos que están en este lugar. Ruego a tu Espíritu Santo, Padre mío, que esté trayendo, Padre mío, dirección, consuelo, Padre mío, Señor amado, fortaleza, ánimo en esta hora, Padre mío. Dios santo, gozo, Padre mío, porque tu palabra, Padre mío, son buenas noticias. Padre mío, Señor amado, para nuestra vida, te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia en esta hora, Padre mío, a través de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.